Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos. Mis cordiales saludos desde aquí, desde Venezuela, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo y salvado por su gracia. Yo creí en el Señor un 6 de febrero del año 2011. A las 11 de la noche ese día fui salvado por la gracia de Dios, reconciliado con Dios por el Señor Jesucristo. Bueno, un nuevo año más. Ojalá el Señor nos pueda ayudar a ser más obedientes al Señor y llevar el mensaje de salvación, no importando el vituperio que uno pudiera llevar por causa de la verdad. El Señor nos salvó y el Señor quiere que también nosotros llevemos el mensaje. Ojalá todos y los que no son salvos, este año sea un año que puedan dar el paso creyendo en el Señor Jesucristo, si ya están responsabilizados con la palabra de Dios y han entendido que el Evangelio es una verdad. El único que les puede salvar es el Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. No es por esfuerzo ni por ningún mérito que usted pueda querer agradar a Dios, sino es si usted se tiene que hacer como un niño, humillarse delante del Señor, el que vive, el que está a la diestra de Dios, para que pueda alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ojalá tenga ese deseo en su corazón genuino de ser salvo y que esto le traiga preocupación, porque el diablo lo quiere envolver en este mundo de pecado para que usted no busque la salvación. Quisiera cantar un himno en el himno 560 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Solamente la primera estrofa. Cuando allá al Señor miraré, sonriente faz, hermosa faz, ante yo me preguntaré, ¿por qué no le di mucho más, mucho más de mi vida no fui capaz? Antes yo me preguntaré, ¿por qué no le di mucho más? Quisiera leer en la primera carta que escribió el apóstol Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 14. Hijos de Dios, el título. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí está hablando de una separación. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído del principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Que el Señor bendiga su palabra. Me voy a apoyar con otras escrituras. Siempre las escrituras tienen sus respuestas ellas mismas no se contradicen, porque esta es la palabra de Dios y todo armoniza. No tengo que estar añadiendo yo mucho con ejemplos, con muchas ilustraciones, porque la misma palabra de Dios es clara, que la puede entender. A veces hasta un niño puede entender muchas escrituras de la Biblia cuando se les predica, se les enseña la palabra de Dios, porque el Nuevo Testamento tiene un lenguaje sencillo que alcanza el corazón de muchos. Sabemos que aquí este libro, esta primera, segunda y tercera carta de Juan, la escribió fue el apóstol Juan, uno de los apóstoles que estaban más apegados al Señor. Ellos no eran de mucho estudio, pero el Señor los quiso utilizar para un ministerio que ya el Señor de antemano se lo había encomendado al apóstol Juan. Tal vez él no sabía por todo lo que iba a pasar, como nosotros no lo sabemos, pero el Señor conoce los corazones de todos. Él es el que nos sostiene desde el día en que hemos creído, porque nosotros estamos caminando primeramente en un mundo malo, pecador, y nosotros mismos todavía tenemos una naturaleza adámica que todavía nosotros no hemos sido redimidos, estos cuerpos todavía, pero tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y por eso podemos andar en novedad de vida en esta tierra, apartado de este mundo. Y a los pecadores les parece cosa extraña que nosotros no corramos en estas mismas desilusiones, que en este pecado en que ellos caminan, en que se deleitan, porque nosotros también nos deleitábamos en otro tiempo, porque en otros tiempos nosotros éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de obediencia. Entonces vemos que el apóstol Juan escribió estas tres pequeñas cartas y tienen mucha relación con el Evangelio de Juan, con la vivencia que tuvo el apóstol Juan en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Él lo acompañó en su ministerio terrenal y cada uno de los apóstoles, y vemos que Pedro pudo ver al Señor Jesucristo cuando se transfiguró, y también estaba Juan, estaban los cuatro que él escogió, que él los llamó cuando eran pescadores, su profesión de ellos era pescadores. El apóstol Juan fue el último de los discípulos que murió. Él fue desterrado en la isla de Patmos. Él escribió primero las 3 primeras cartas de Juan y escribió el libro de este Evangelio de Juan, y en la isla de Patmos, donde fue desterrado en la isla de Patmos a causa de la fe en el Señor, ahí escribió, el Señor le reveló
las revelaciones del libro, que está el libro de las profecías apocalípticas, que tienen también concordancia con el libro de Daniel, con algunos profetas menores y profetas mayores. Todos los profetas son iguales, pero hay profetas que dieron mensajes más cortos, pero hablaron sucesos que están en el libro de Apocalipsis, sobre los juicios a la tierra y sobre algunos otros eventos que van a pasar a la tierra. Entonces vemos que el apóstol Juan anduvo en el ministerio terrenal del Señor. Nosotros, cuando no éramos salvos, éramos hijos de desobediencia, y el Señor utiliza unas palabras aquí que parecieran que fueran ofensivas, pero son una verdad, y nosotros tenemos que predicarla con la verdad. En el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces él vemos que está poniendo una separación. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros, los que somos salvos, antes éramos éramos criaturas de Dios, éramos hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza, estábamos condenados, íbamos caminando a la condenación eterna, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es un regalo que te da Dios, y eso fue lo que nosotros recibimos, porque nosotros, los que hemos creído en el Señor, nos humillamos, nos hicimos como niños, entendimos que andábamos a espaldas de Dios, practicando el pecado en este mundo, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros fuimos salvados por la gracia de Dios, y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. El mundo a nosotros nos ve como extraños, porque ellos van caminando a espaldas de Dios. Eso yo también veía como extraño antes a los creyentes. Habían creyentes que se me acercaban y me decían: el Señor viene pronto, ¿cuándo te vas a arrepentir, Orlando? Pero nosotros teníamos nuestra mente y nuestro corazón en este mundo, y fue la obra del Espíritu Santo haciendo, después que el Señor insistió y empezamos a escuchar el mensaje de salvación, y la fe se produce por el oír la palabra de Dios, porque si no, Dios no puede obrar en el corazón del pecador, y tiene que prestar de su parte, esforzarse a entrar por la puerta que es el Señor. Entonces fuimos reconciliados con Dios por medio de Él, del Señor Jesucristo, el que entregó su vida por nosotros. Entonces ahora fuimos hechos hijos de Dios por la obra de la cruz. Ningún ser humano merece la salvación. Es un regalo gratuito de Dios. Por eso Él dice, porque que nos ha dado el Padre fue una salvación gratuita. No fue por nuestros esfuerzos, ni por obras, por nada bueno que podamos hacer aquí en la tierra. Fue porque un día caímos rendidos a los pies del Señor y alcanzamos la salvación, y fuimos reconciliados con Dios por la fe en Él, en el Señor. Ahora somos llamados a hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estos cuerpos de humillaciones, si el Señor viene hoy, van a ser transformados a semejanza del de Él. Nunca vamos a ser igual al Señor, sino a semejanza del de Él. Los que están en las tumbas
van a ser levantados. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente en el aire. Esto va a ser un evento en un abrir y cerrar de ojos y en un orden. Primero los muertos en Cristo, los que están en las tumbas, luego nosotros los que vivimos, porque Dios es un Dios de orden. Y Él mismo lo prometió, porque si nosotros lo leemos en el Evangelio de Juan, Él les dijo a los discípulos: no se turben vuestros corazones, creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparé el lugar, vendré otra vez. Él está diciendo: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy también vosotros estéis. Él nos va a tomar. Nosotros somos un pedacito del Señor aquí en la tierra. Por eso es que en Hechos de los Apóstoles los llamaron por primera vez pequeños Cristos. Entonces vemos, y todo aquel que tiene esta esperanza, esa es nuestra esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿En cómo nos purificamos? En la obediencia al Señor, en lo que Él manda en su palabra, predicar el mensaje de salvación, buscar otras almas, vivir en santidad y en un principal, que es el amor entre los hermanos. Porque el Señor mandó, este es un mandamiento, como dice aquí: el que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que había desde el principio, que nos amemos unos a otros. El Señor se lo dijo a los discípulos, se lo enseñó en el Antiguo Testamento. Esto también manda amar. Ahora, ellos se decían hijos, ellos se decían hermanos en la costumbre judía. Los fariseos y todos eran judíos, habían sectas. Por ejemplo, los saduceos eran mismos judíos, los fariseos también eran judíos, y se decían hermanos. Pero nosotros no nos decimos hermanos, porque nosotros no venimos de esa cultura judía. Nosotros fuimos sacados de entre un pueblo, fuimos sacados de los gentiles. Entonces el Señor Jesucristo, cuando estuvo en su ministerio terrenal, el apóstol Juan contó todo esto, porque los fariseos que atacaban al Señor, ellos decían que ellos eran hijos de Abraham. Por eso ellos no hacían las obras de Dios, las obras de Abraham. Entonces vemos que el mismo Señor: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Ellos atacaron al Señor de distintas maneras. Ellos le dijeron al Señor que Él era un hijo del diablo, que Él era hijo de fornicación, y siempre buscaron de humillar al Señor y querían matarle. Ellos no estaban haciendo las obras de Abraham. Entonces Él les dijo esto, como pasó con Caín, que mató a su hermano Abel, porque las obras de su hermano eran justas y buenas delante de Dios. Como leí aquí, el que hace todo aquel hijito, nadie os engañe, que el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces vemos que Él tenía esas discusiones con estos fariseos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no hallaba cabida en los corazones de ellos, y esto le traía ira al corazón de ellos. Ellos decían que guardaban los mandamientos de Moisés, querían decir al Señor que estaba blasfemando, y le buscaron miles de excusas y le cazaban en palabras para poderle acusar. Entonces ellos dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero ahora procuráis matarme, porque matarme a mí, hombre, que los he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham?
vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido pues, y no he venido a mí mismo, sino del que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje. El que no es salvo no puede entender el lenguaje de las Escrituras, porque le va a chocar contra su pecado siempre. Porque no entendéis mi lenguaje, ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, porque habla mentiras de suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces vemos que ellos mentían contra el Señor, ellos estaban haciendo las obras del diablo. El salvado tiene los frutos del Espíritu Santo, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No estás infringiendo la ley. Pero nosotros podemos fallar como salvados, porque en esta misma carta de Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nosotros podemos tener inconveniente con los mismos hermanos, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos resolver cualquier aspereza que haya entre hermanos. Y porque es una obediencia al Señor y obedecer en sus mandatos, y por eso nosotros purificamos nuestros corazones, porque sabemos que Él viene en cualquier momento y nos va a sacar de aquí, y le vamos a ver a Él en toda su plenitud, en lo que es Él. Nosotros aquí lo contemplamos es a través de las Escrituras, por la fe. Por eso le esperamos a Él y nos purificamos a nosotros mismos con esta esperanza. Entonces, por eso en las cartas, cuando nosotros tenemos que leer las Escrituras, porque cuando vienen las asperezas, esto lo hace el mismo enemigo, porque el enemigo quiere separar al pueblo de Dios, y lo vemos en Hechos de los Apóstoles. Él ha querido desunir el cuerpo de Cristo, y el Señor quiere que todo su cuerpo esté unido, como Él quiso juntar a la nación de Israel, que Él mismo dijo que Él quiso juntarlo como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas. Eso es lo que quiere el Señor con nosotros, hacer que nos mantengamos unidos. Entonces, como te digo, es bueno leer la Escritura. ¿Sabes por qué? Porque cuando llega la pereza, el Señor dice en su palabra que nos perdonemos unos a otros. Él le dijo a Pedro, perdonad 70 veces 7. El apóstol Pablo dijo, es mejor sufrir el agravio. Entonces, que nosotros tenemos el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu, para poder batallar contra todas estas maldades y no vayamos a caer en el campo que cayó Caín, que mató a su hermano. Un creyente no va a llegar a este punto de asesinar a su hermano, pero pudiera matarlo espiritualmente delante de Dios. Por eso tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, leer la Escritura, y que el Señor nos siga ayudando en esta carrera espiritual. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar a todos por igual, y que los que no son salvos puedan entrar por la puerta antes que se cierre y puedan creer en el Señor Jesucristo.